Hola a quien esté del otro lado. En este módulo vamos a tratar qué es un conocimiento científico. Es decir, cuáles son esos conocimientos que son catalogados o que entran en el catálogo de la ciencia. Esta ciencia, este entramado de saberes que intenta describir lo que sucede en el mundo o lo que sucede o explicar los fenómenos. Hay ciertos requisitos, digamos, que tienen que tener los conocimientos para entrar dentro de este entramado que explica la realidad. Em, y estos conocimientos o estas características de los conocimientos para adquirir el estatus de científico también han sido problematizados. Es decir, la pregunta que se hace en la filosofía es cuáles son los requisitos o cómo sabemos que lo que sabemos es de cierta manera científico o es otra cosa que no es ciencia. Entonces, en este módulo trataremos tres puntos, digamos, cuando la ciencia entra en problemas, ¿sí? Y dos tentativas a respuestas, digamos. La ciencia que un poco se preocupa por delimitar sus conocimientos, digamos, o sea, es decir, cuando la ciencia se pregunta sobre cómo especificar los conocimientos científicos y encontramos dos posibles soluciones a estos problemas o dos teorías. Una que es el falsacionismo, que es propuesta por un filósofo llamado Popper, Karl Popper, y otra propuesta eh, para delimitar, digamos, o para especificar la ciencia, viene de la mano de Thomas Kuhn, que él va a tratar, o su innovación son los paradigmas. Entonces, en el punto uno vamos a tratar la problemática científica que intenta, bueno, decirnos cuál es o cómo se va constituyendo la ciencia. Si bien la ciencia comienza, vimos que comenzaba a partir del siglo XVI, ¿sí? 16, 17, con esta revolución de la mano de Copérnico y de Newton. En el siglo XX se comienzan a cuestionar o a recuestionar cómo es que se hace ciencia, digamos. Eh, hasta dónde llega la ciencia, digamos, ponerle delimitar cierta o ponerle límites a estos conocimientos, o todo puede ser ciencia, o qué cosas son ciencias, qué cosas no son ciencia. Hay una metodología específica para hacer ciencia, digamos, hay un método, hay pasos a seguir por los cuales yo me aseguro que estoy haciendo ciencia. Eh, hay cosas no científicas dentro de la ciencia, digamos. Hay, por ejemplo, cuando yo digo que el método para hacer ciencia es de tal modo, ¿ese método está comprobado científicamente o es solo una decisión que tomamos entre todos? Y bueno, la cuestión de la verdad también fue un punto de discusión durante estas repreguntas sobre la ciencia, ¿sí? Es decir, al final de todo, ¿la ciencia alcanza la verdad que tratamos como esta adecuación del conocimiento a la cosa, o al final la ciencia solamente produce explicaciones de la realidad que más o menos funcionan y que más o menos nos explican o nos satisface nuestro deseo de entender la realidad, pero al fin y al cabo no sabemos si es la verdad. Entonces vamos a tomar como las teorías científicas tomaron relevancia en este siglo porque pasaron a ser la unidad mínima del análisis o del estudio de la epistemología. Es decir, definir lo que es una teoría científica. Estamos llenos de teoría de por qué pasan las cosas. Bueno, las teorías científicas son como la unidad mínima de estudio de este análisis epistemológico. Eh, Luego de esta introducción a la problemática científica, vamos a pasar a ver nuestra primera respuesta, que es el falsacionismo. ¿Sí? El falsacionismo es una teoría que propone Karl Popper que nació en el año 1902 y fallece en 1994. Bueno, este filósofo que estudia, es físico, digamos, es matemático, se especializa en esa ciencia y a la vez hace sus reflexiones filosóficas, propone el falsacionismo como una manera de volver o de reentender la ciencia, como que lo que veníamos entendiendo, bueno, sobre la ciencia estaba más o menos eh,
bien, Popper propone una nueva forma de entender qué es la ciencia. Entonces, él lo que intenta es relacionar los datos con las teorías científicas, ¿sí? Trata como este problema. ¿Cuál es la relación entre los datos que yo tengo y una teoría que formulo? ¿Sí? Y propone la falsación, digamos, o sea, cuando una teoría es falsable o es posiblemente falsable, lo propone como criterio de verificación, es decir, lo que tiene que hacer la ciencia es eh, experimentar hasta que pueda falsar una teoría, digamos, y falsar en realidad es esto, es una acción que desmiente una teoría científica. Entonces Popper va a proponer que hacer ciencia se trata de inventar teorías, por un lado, inventar hipótesis, así a grandes rasgos, como proponer explicaciones de lo que pasa en la realidad, y al mismo tiempo hacer ciencia significa experimentar con los datos, para obtener datos y ver si esos datos son explicados por esa hipótesis que yo propuse, digamos. Entonces, de eso se trata la ciencia, como de elaborar teorías y falsarlas o intentar falsarlas con los datos de la realidad. Más específicamente, Popper va a decir que una teoría científica es un conjunto de conjeturas, digamos, para explicar o describir, ¿sí? Una conjetura científica eh, o es científica, cualquier conjetura de la que hacemos, es científica si es falsable, o sea, si admite la posibilidad de, con los datos, falsarla, digamos, de hacerla falsa. Eh, y la ciencia justamente tiene su punto de partida en las hipótesis. O sea, la ciencia va a partir de las hipótesis, no va a partir de la realidad, sino que un científico parte de inventarse una hipótesis. Y esta hipótesis va a ser científica si tiene la posibilidad de contrastarse con los datos de la realidad. Es decir, si los datos de la realidad pueden posiblemente voltearme la teoría o la hipótesis. Em, Después, bueno, su máximo aporte justamente es el principio de falsabilidad. Este principio dice que es la propiedad, la falsabilidad es la propiedad o una característica de una hipótesis o de una conjetura, ¿sí? Y lo que hace justamente la falsabilidad es admitir la existencia de enunciados observacionales, es decir, de enunciados que tengan que ver con la realidad, con los datos, que de ser verdaderos convertirían mi hipótesis en falsa. Es decir, mi hipótesis es que todos los cisnes son blancos. Eh, entonces, esa hipótesis va contrastándose con la realidad. Entonces, observo un cisne y es blanco, observo otro cisne y es blanco, observo otro cisne y es blanco. Entonces, la hipótesis que yo tengo sobre que todos los cisnes son blancos, de alguna manera va adquiriendo estabilidad. Pero la misma hipótesis tiene la posibilidad de encontrar un cisne que no sea blanco, por lo tanto, tiene la posibilidad de ser falsable. Entonces, es una hipótesis científica porque justamente tiene la posibilidad de que existan cisnes que no son blancos. Entonces, mi tarea como científico es proponer la teoría y a la vez encontrarme con los datos que vayan comprobando o falsando mi hipótesis. Y para Popper, el progreso científico, digamos, es a mayor falsabilidad, digamos, hay una mayor cientificidad. O sea, mientras más posibilidades de falsearse tenga una hipótesis, más va a ser el carácter científico que tenga. Es decir, si mi hipótesis se aleja lo más posible de lo dogmático, o sea, un dogma justamente eh, es algo que no admite la posibilidad de falsearse, digamos, de ser falseable o de ser falso o de comprobarse lo contrario. Entonces, un dogma es algo que se acepta sin falsear. Entonces, justamente, mientras más se aleja o mientras más posibilidades tiene una hipótesis de comprobarse falsa, es más científica. Obviamente que si se comprueba que es falsa, justamente por este proceso, deja de ser una hipótesis que explique la realidad, porque justamente no me la está explicando. Hay partes de la realidad que esta hipótesis no me explica. Pero mientras siga en pie esa hipótesis, es decir, mientras no se encuentren datos
falsables o falsadores de mi hipótesis, pero a la vez la hipótesis tenga muchas posibilidades de ser falsable, entonces va a adquirir mayor cientificidad. Y justamente el progreso científico para Popper consiste en el acercamiento a la verdad, digamos. Nunca vamos a encontrar la verdad a través de la ciencia, nunca llegamos a la verdad definitiva, pero sí, mientras más hipótesis vamos proponiendo, más cerca de la verdad estamos. Justamente la experiencia para Popper va a desempeñar un papel crítico, o sea, yo me encuentro con los datos no para armar una teoría, sino para ver si mi teoría es cierta o es falsa. Y otra respuesta nos las va a dar Thomas Kuhn, digamos, que él propone, o él es como un creador de las teorías científicas como dentro de los paradigmas. Él no se encarga mucho de la relación entre los datos y las teorías, sino más bien va a analizar la relación de los datos y las teorías, pero dentro de la historia de la ciencia. Es decir, los datos que hoy analizamos como científicos tienen un componente histórico, o sea, lo hacemos a nuestro análisis a partir de todo un estamento histórico, social, cultural, que nos permite justamente descubrir estos datos. Como que la ciencia no es independiente de aspectos culturales, sociales, económicos, políticos. Entonces, justamente Thomas Kuhn va a decir que la ciencia se va desarrollando dentro de un paradigma. Y un paradigma científico, los paradigmas científicos son su propuesta, digamos, y junto con los paradigmas científicos, dice Thomas Kuhn, hay revoluciones científicas. Y otra clave que da él es que un paradigma científico, es decir, como entendemos hoy, no sé, la medicina, y como la entendíamos a la medicina en el siglo, en otro paradigma, pongámosle en el siglo XVII, en otro paradigma de la medicina, ¿sí? Tal vez más apuntada a, a la sanación justamente de las enfermedades o de las anomalías, pongámosle, eh, es otra manera de entender y estos dos paradigmas son inconmensurables. Vamos a analizar un poco mejor su propuesta. Bueno, para Kuhn, su teoría científica o la teoría científica es un conjunto de hipótesis que resuelven problemas, ¿sí? O sea, la ciencia, para él, una teoría es científica cuando es una hipótesis que va resolviendo los problemas, ¿sí? No sabemos si dice la verdad o son falsas. Fíjense que para él la hipótesis es algo que resuelve problemas o la teoría científica. Los métodos de resolución de problemas, o sea, cómo es que esta teoría o esta hipótesis va a resolver mis problemas, digamos, están definidos por un paradigma, ¿sí? O sea, cómo es que como enfermeros, como médicos, como ingenieros, vamos a resolver estos problemas. Bueno, ese cómo es lo que lo define el paradigma, digamos. La ciencia normal, justamente para Kuhn, es el resultado del quehacer científico dentro de un paradigma. Si nosotros actuamos en línea con el paradigma actual, digamos, de la ciencia, estamos justamente haciendo una ciencia normal, o sea, nos estamos alienando de alguna manera a hacer la ciencia normal. Eh, Dice Kuhn que esta ciencia normal justamente es la que trabaja como trabaja Popper, digamos, la que tiene la chance de ir comprobando o tratando de falsear diversas hipótesis. Lo que dice Kuhn es que justamente esta ciencia normal, a medida que va encontrando muchas falsaciones, inevitablemente se produce una revolución científica, o sea, un cambio de paradigma. Y un paradigma es un conjunto de supuestos teóricos, de leyes, de técnicas, de aplicación, de observación, ¿sí? Por ejemplo, un paradigma actual de la astronomía es el uso de telescopios, digamos. Es como que eso no está definido científicamente el uso del telescopio, sino que es como una decisión que se toma en la comunidad científica de que para hacer observaciones astronómicas verdaderas tenemos que usar un telescopio. Entonces, fíjense cómo los paradigmas son los que van determinando los quehaceres científicos dentro, y el paradigma está formado por la comunidad científica, ¿sí? Los paradigmas no se pueden comparar entre sí, ¿sí? Ya que la elección
de seguir este paradigma o seguir aquel, no responde a cuestiones científicas, ¿sí? Sino que responde a cuestiones políticas, culturales, a la posibilidad económica, digamos, a los fondos que uno obtiene. Y para Thomas Kuhn, justamente, el progreso científico se da como una rueda permanente de una presciencia, digamos, una etapa de pseudociencia. Después, estas teorías que son como precientíficas pasan a ser la ciencia normal, o sea, son aceptadas por la comunidad científica. A medida que la comunidad científica va realizando su quehacer científico, se va encontrando con pequeños o pequeñas realidades que no se ajustan a sus teorías, entonces se va dando una crisis, ¿sí? A medida que la comunidad científica va aceptando su crisis, se produce una revolución. Y es ahí en donde en la revolución aparece una presciencia de nuevo, ¿sí? Que se convierte en una ciencia normal y que después vuelve a la crisis, a la revolución, etcétera. Entonces es como una rueda en donde la presciencia es el comienzo y la revolución es el final, pero dentro de esa revolución surgen unas nuevas presciencias que van a convertirse en ciencia normal. Y es así como se constituye un paradigma, digamos. O sea, los paradigmas delimitan para Kuhn nuestra manera de hacer ciencia. Eh, y la revolución, Kuhn lo entiende, la revolución no como algo que comúnmente se entiende, ¿sí? Como algo que derroca algo, sino justamente la revolución es el abandono de un paradigma, ¿sí? El comenzar a hacer una nueva ciencia. Fíjense que, por ejemplo, la salud, la definición de salud tiene distintos paradigmas a lo largo de la historia. Bueno, para Kuhn, esa definición de salud, no es la misma que se daba hace 50 años que la que, por ejemplo, encontramos hoy en la Organización Mundial de la Salud, bueno, esas distintas definiciones es porque van encontrando distintas respuestas paradigmáticas o dentro de los paradigmas de la medicina, por ejemplo. Entonces, en este eje o en este módulo pudimos tratar las problemáticas de la ciencia que encuentra en el siglo XX, ¿sí? Ya no una ciencia que, bueno, que está todo bien, que la desarrollemos, sin ningún tipo de problema y sigamos por los caminos, sino personas que se empezaron a preguntar sobre qué es hacer ciencia verdaderamente, eh, y dos respuestas de las múltiples que hay o de las que surgieron a partir de estas problemáticas epistemológicas, que son el falsacionismo y la teoría de las científicas en torno a los paradigmas.